Porque la culpa como tal nos reprime todo nuestro potencial que llevamos dentro. Porque tú y yo y todos los seres humanos tenemos un potencial y tenemos un propósito aquí en la tierra. Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy tenemos un podcast bastante interesante. Un podcast que te va a ayudar a liberarte. Porque lo que buscamos aquí en este canal de YouTube y en este caso mi persona es ayudarte a sacar todo el potencial que tú tienes dentro. Ayudarte a que cada día de tu vida tú puedas desarrollar tu persona, puedas ser mejor, puedas tener una mente positiva. Y el día de hoy hablaremos de la culpa. Sí, este tema que causa un daño terrible en los seres humanos. La culpa es autodestructiva y vamos a hablar de la culpa y cómo podemos curar la culpa, cómo podemos liberarnos de la culpa. La causa del comportamiento autodestructivo suele ser casi siempre la culpa. Quizás cargas con algo que hiciste mal y te marcó para siempre, para toda tu vida. Quizás fue una infidelidad o algún tipo de indiscreción. Quizás maltrataste a tus padres, quizás un maltrato a algún amigo, quizás saboteaste a alguien, quizás le hiciste directamente daño a algún amigo. Cualquiera que sea la razón que cargas contigo, te estás autodestruyendo sistemáticamente. Porque la culpa como tal nos reprime todo nuestro potencial que llevamos dentro. Porque tú y yo y todos los seres humanos tenemos un potencial y tenemos un propósito aquí en la tierra. Existimos para algo. Y muchas veces ese propósito no lo logramos descubrir porque estamos siendo afectados por la culpa. Quizás la culpa mismo te ha hecho una persona amarga, una persona huraña y con poco deseo de emprender algo en esta vida. Pero la buena noticia es que todos podemos ser libres de la culpa por muy vieja que ésta sea. Por mucho tiempo que tenga enclaustada, enquistada en tu alma, la culpa puede salir de allí y puede ser libre de la culpa. Porque lo primero que tienes que pensar, el primer pensamiento que tienes que hacer a partir de ahora es que no existe la perfección en las personas. Indiferentemente de quién seamos, todos tenemos un pasado. Y la culpa es parte de tu pasado. Así que pensar de esa forma te va a empezar a ayudar a liberarte. Si hiciste algo mal, pero no lo harías de nuevo, ten la seguridad, ten la perfecta seguridad que estás perdonado. De manera que no cargues más con esa culpa. Si tú, escucha bien, te has arrepentido de algo, ya no tienes por qué estar repitiendo eso en tu mente, porque eso es lo que te está haciendo daño. Si tú cometiste un error en el pasado, cualquiera que sea, grande la culpa o muy pequeña la culpa, cualquiera que sea, es un sentimiento. Y ese sentimiento se aloja en nuestra mente y se aloja en nuestro corazón. Cualquiera que sea la culpa o el daño que hiciste, tienes que saber que si tú has decidido, tomaste la determinación de no volverlo a hacer nunca más, ya has sido perdonado. Ya eres libre de esa culpa. No tienes por qué estar repitiéndotela una y otra vez. No tienes por qué estar repitiéndotela. No importa lo que digan los demás. No importa que alguien te diga o te recuerde el daño que hiciste o el mal que hiciste o lo que pasó en el pasado. No importa. Lo que importa es tu convencimiento. Tu convencimiento que tú nunca más vas a volver a hacer lo mismo para dañar a nadie. Recuerda que la única manera de aprender es cometiendo errores. Y fueron errores del pasado. Errores que cometiste. Ya sea por inexperiencia, ya sea por falta de madurez, ya sea por cualquier motivo, fue un error y tú has decidido aprender de eso. Eso te tiene que haber enseñado y ayudarte a madurar. Así que no te sientas mal por ello, porque es parte de la vida de todos los seres humanos. Antes bien, perdónate por cada error que hayas cometido.
para liberarte y deshacerte del autosabotaje. Perdónate a ti mismo. Habla contigo mismo y perdónate. Di tú mismo, me perdono por todo el daño que hice y que me hice a mí mismo. Recuerda que eres un ser único y que fuiste creado para poseer todas las bendiciones del universo. No dejes que la culpa te paralice. No dejes que la culpa te paralice por nada. Sigue adelante y no dejes que absolutamente nadie te etiquete ni te recuerde cosas del pasado. Si eso ocurre, simplemente habla contigo mismo y recuérdate de que tú eres un ser humano con mucho potencial y que has decidido ser una persona diferente. No permitas el autosabotaje. Suscríbete a este canal si quieres estar pendiente y aprender mucho más a cómo ser libre, a cómo disfrutar del mundo, a cómo disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, a cómo sacar ese potencial, a cómo emprender, a cómo cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de abundancia, una mentalidad de positivismo. Suscríbete al canal y estate atento a nuestros demás videos. Nos vemos pronto.